credibilidad porque la gente se daba cuenta que trataban de enseñarles cosas absurdas. Entonces, en esa reunión que tuvieron en Panamá, tuvieron dos acuerdos. Iban a dar al principio, para captar a la gente, cada cual para su secta, el terima, el anuncio básico del Evangelio de Cristo, sin meter todas sus doctrinas estrafalarias. Acuerdo 1. Acuerdo 2. Nadie iba a decir a partir de ahí, y por eso es que no lo dicen actualmente, se quedó la idea, nadie iba a decir el nombre de su verdadero de su secta. Todos iban a llamar evangélicos, y el nombre es la ocurrencia de llamarse evangélicos, es del siglo XX, no es del siglo I, ni del segundo, ni del tercero, y podemos seguir diciendo hasta el XIX. La ocurrencia de que existían evangélicos antes del siglo XIX, no. Digamos que era la misma chusma, pero no habían adoptado ese nombre. Eso fue el siglo XX, en Panamá, en un congreso mundial de protestantes. Salió el padrecito que dicen que es más chingón que yo. Adam Cotas, ¿sí lo conocen? Me cayó, no sean pendejos. Bueno, es todo. Ve cómo oye, ese padre Pistola les dice a los curas, son putos. Pero ¿y ese padre Pistola que Bueno, es sacerdote, en serio? bueno, se puede decir quién es el padre Pistola, porque Hola. A mí, Hola. oye, siempre, a mí sí me cae bien, o sea, sí es mal criado, es mal educado, el curita ese, pero me parece honesto por hablar, por lo menos. Son de esos curitas que dicen lo que piensan, ¿eh? Mira lo que dice, me da risa, ¿eh? Se salió de la iglesia y se fue a otra iglesia. ¿Qué creen que dijo? Que el rey David también había sufrido, que era carita y que era... apagué el celular. Pinche padre pendejo. ¿Cómo David va a hacer si se enfrentó a Goliat, a los leones, a los lobos? Y este pinche padrecito dice que vaya a la chingada. Si él, pues que haga lo que quiera. Manden a la chingada ya, ni caso le hagan. Caramba. Oye, Cienfuegos, tengo que preguntarte, ¿cuál es tu opinión de Adán Cotas y el padre Pistolas? El padre Pistolas, bueno, son extremos totalmente opuestos, definitivamente. El padre Pistolas es un cavernícola, un animalito del bosque que logró ordenarse sacerdote y tiene una actitud muy grosera como para que se le tome en serio. Por supuesto tiene sus seguidores, porque en México el pueblo es tan mal hablado que le hace gracia que un sacerdote sea un pelandrajo. Trata de decir sus claridades, pero su formación intelectual está tan elevada como su lenguaje. Entonces, algunas cosas le atina y otras cosas dice tonterías, ya lo han mandado callar, pero pues es muy rebelde también. Entonces, digamos que se puede resumir su historial en un dicho famoso en México: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Oye, Cienfuegos, pero ¿qué opinas de Adán Cotas? Adán Cotas ha denunciado que muchos sacerdotes, yo sé que no son todos los sacerdotes, pedófilos que hay adentro, y él los ha denunciado. Nadie puede decir dos cosas a la vez. Me hablaron de dos sacerdotes. Permiso. Estábamos Entonces, con César, quería leer, él dice que los padres de la iglesia no creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero le voy a mostrar en pantalla lo que decían algunos de los padres de la iglesia. Podría mostrar más, pero tengo los apuntes en la computadora. Sí, es completamente erróneo, estamos de acuerdo. Los vamos a leer en pantalla, ¿verdad? Y quiero que Luis también los lea, ¿verdad?
para que mire qué dice. Ignacio de Antioquía, carta a los herminiotas, se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la cual padeció por nuestros pecados y que el Padre por su bondad resucitó. Los que contradicen el león de dos mueren en sus disputas. Mejor les sería practicar el amor para que también resuciten. Conviene pues apartarse de tales personas y no hablar de ellas ni en privado ni en público, sino prestar atención a los profetas y sobre todo al Evangelio, en el cual se nos ha manifestado la pasión y se ha cumplido la resurrección, ¿verdad? Ok, él dice que la Iglesia Católica no existía, que eran evangélicos, pero ¿qué otra carta? Este documento del 107 después de Cristo, ¿verdad? Mira, Todos yo te voy a ustedes leer sigan la al carta de obispo. Esmirna porque No, aquí la tengo, yo déjame leer. también aquí la tengo, porque Todos tú la estás ustedes sacando sigan al fuera de obispo, contexto. así como Jesucristo siga al Padre y al consejo de los presbíteros como los apóstoles y respetan a los diáconos como el mandamiento de Dios. Nadie haga nada que pertenezca a la iglesia sin el obispo. Considérese válida solamente aquella Eucaristía que se celebra bajo la autoridad del obispo, de que nadie es designado. Donde Ignacio de quiera que aparezca Antioquía el obispo, refuta la Eucaristía católica, mira, ve. donde quiera que Mira lo que aparezca el dice. obispo, ahí está la Pero tú estás sacando congregación, fuera de así como Está, contexto lo quiera que que dice está Ignacio de ¿por qué no registrado lo Antioquía por la ahí. Iglesia dejas Católica. terminar de hablar? Primero lo contradice, deja que él ponga su San Ignacio de Antioquía y luego tú metes tu San Ignacio de Antioquía contradiciendo a San Ignacio de Antioquía, pero no tienes por qué callarlo. Ok, veamos otro para la iglesia, ¿verdad? A Justino Mártir, ¿verdad? Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía y a nadie le es lícito participar de él si no cree que son verdaderas nuestras enseñanzas. Si no ha sido lavado con el lavado para la remisión de los pecados y para la regeneración y si no vive conforme a lo que Cristo enseñó. Porque no tomamos estas cosas como pan común ni bebida común, sino que así como Jesucristo nuestro Salvador se encarnó por la palabra de Dios y tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento consagrado por la oración de la palabra que proviene del cual se nutre nuestra carne y sangre para transformación es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encargó, ¿verdad? Otro padre de la iglesia, ¿verdad? Acá hay más, Sí, ¿verdad? de acuerdo. Los patriarcados de las antiguas sedes de Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén se fundaron sobre las enseñanzas apostólicas que incluían esta creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, un concepto central y no meramente simbólico. Ya te mostré la opinión de estos tres padres de la iglesia y te mostré la opinión de los otros obispos de las demás ciudades. Sí que te pido un poco, te está bien si no creas, pero te pido un poco de honestidad, César, porque ahí dice explícitamente que creían Bueno, en la tú Eucaristía. estás sacando fuera de contexto lo que dice ahí. No estoy sacando fuera de contexto. Ok, Porque yo he leído vayámonos. las cartas también de los padres apostólicos. A mí no me pueden meter el dedo en la boca, no me pueden engañar como engañan ustedes a los católicos. Eso no es lo que dice Ignacio de Antioquía ahí. Ignacio de Antioquía no dice que se transforme en una galleta. Es más, si sigues leyendo ahí vas a encontrar donde dice él que eso se hace en memoria de Cristo. No dice que se transforme en una galleta literal. Eso lo estás agregando, tú se lo estás agregando ahí. La transformación se hace en memoria de Cristo, transformación en memoria. Tú quieres oponer por tu doctrina modernista la memoria contra el hecho real de que Dios no les dio órdenes de mentir, pero el que está descontextualizando eres tú. No, yo no estoy. Yo también yo tengo aquí los padres apostólicos también, y te lo puedo mostrar. Sí, Yo mostrar también que puedo dice mostrártelo. memoria y como dice memoria le haces a lo que dijo él lo mismo que le haces a la Biblia. O si dice memoria, porque yo decido que memoria se reduce a un simple recuerdo del pasado, entonces ya no es una realidad actual. Pero esa Claro, es tu exactamente, interpretación. Cienfuegos, tú lo dijiste. Sí, Filosóficamente, si es algo en sí, memoria de Cristo, no puede ser una entiendo tu realidad. herejía, No puede haber accidentes porque se hace entiendo en tu herejía, memoria, pero es en herejía. ausencia de la persona. ¿Qué dice Tú la mismo didaxé, por estás ejemplo? cayendo en lo mismo. Tú mismo Es muy te estás dando la tajante al afirmar explicación. que no todos pueden participar en la Eucaristía, que No, no se puede darle tanto a los perros. Antes de participar no. exige confesar los pecados para que el sacrificio sea puro. ¿Ves? La didaxé, ¿verdad? Tú puedes decir lo que quieras, pero la Ignacio Toquía dice otra cosa. No dice eso, Te lo que lo tú digo, o dices. sea, César, es que no tiene, Tú disculpa estás con todo este sacando saludo, fuera de pero contexto lo que dice no él. tiene sentido lo que decís. San Ignacio de Antioquía No, es que Ignacio se Toquía no es contradice a sí católico, mismo. es evangélico. Buenas Mm. tardes, noches, perdón. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis porque me quedé pendiente con lo de Romanos capítulo 1, 18 al 32, en donde la carta a los romanos tiene una afirmación
donde la porqueriza catorromana es expuesta de una forma literal. No necesitamos matizarlo para simplificar el argumento que Pablo de Tarso está trayendo a consecuencia de la idolatría marrana del sistema católico, que es lo mismo de aquel tiempo, nada más que ahora, pues pinceladito. Este pasaje Pablo describe una cadena teológica y describe, ¿verdad? La abundancia del corazón se desparrama por tu hocico de marrano. Ok, Lo que tienes es continuar. lo que está saliendo de tu corazón. Tranquilo, no te enojes. La basura que tenga en tu hocico. Déjame continuar. Si no te Profesor, no puedes hablar de buena fe. Yo en ningún momento he insultado. Una basofia, una basura, no sea un llorón, cerdo tranquilo. asqueroso, vomitivo, Ya, marrana, despreciable. ya, marrana. Mira, yo soy como dice mi papá, a ojos de marrana torada, oídos de carnicero. Yo continúo. En este pasaje Pablo describe una cadena degradante de la situación de la degradación espiritual de un sistema que no nació con el catolicismo romano. Esta es una conducta que nació desde que Satanás en Edén le dijo a Eva, seréis como dioses. Cuando el hombre empieza a mostrar ese tinte, esa característica. Espérame, voy a leerle primero lo que dice Ignacio de Antioquía a este señor para que vea que yo sí leo en contexto. Mira, en la carta de los filadelfianos, mira lo que dice de la Eucaristía. Sé cuidadoso, pues, observando una Eucaristía, porque hay una carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa en unión en su sangre. Y tú dices, mira, ahí nos quedamos ahí. Ok, pero sigamos leyendo. Y una copa en unión en su sangre, hay un altar y hay un obispo. No, fíjate, dice obispo, no dice pastor, no menciona a papas. Fíjate bien, junto al presbítero, que son los presbíteros son los ancianos, y los diáconos. O sea, menciona todo lo que es la jerarquía de la iglesia evangélica. Y dice así, mira, mis siervos, dije, para que todo lo que hagáis según Dios, y mira lo que dice, sigue diciendo, hermanos míos, mi corazón rebosa de amor hacia vosotros, que se regocija de sobremanera por vuestra seguridad con todo. No soy yo, sino Jesucristo. Y llevar mis cadenas aún produce más temor por cuanto aún he sido perfeccionado, pero vuestras oraciones me harán perfecto hacia Dios. Fíjate bien, refugiándome en el Evangelio, fíjate bien lo que dice, refugiándome en el Evangelio como la carne de Jesús y de los apóstoles como el presbiterio de la iglesia. Y mira, sigue diciendo, y si amamos a los profetas, también porque nos señalaron el Evangelio en su predicación y ponían su esperanza en él y le guardaban y teniendo fe en él, fíjate bien, fueron salvados en la unidad de Jesucristo, siendo dignos de todo amor, admiración como hombres santos, aprobados por Jesucristo y contados juntos en el Evangelio de nuestra esperanza en común. O sea, el propio Ignacio de Antioquía dice que es el Evangelio, la carne. Eso representa. Y lo dice aquí, mira, la carta a los Tarlianos también lo vuelve a decir otra vez. Te lo vuelvo a repetir para que nunca jamás vuelva a usar a Ignacio de Antioquía sacando fuera de contexto los textos de él. Pero ¿por qué la mayoría de los académicos interpretan eso? La carta de los Tarlianos, en la Eucaristía, mira lo que dice en el numeral 8, dice, no es realmente que haya sabido de alguna cosa así entre vosotros, pero estoy velando sobre vosotros siempre como amados míos, porque veo con antelación los lazos del diablo. Por lo tanto, armados de mansedumbre y cubridos de la fe, que es la carne del Señor, y el amor, que es la sangre del Señor ¿Ves? Te das cuenta que el Evangelio reconoce Ignacio de Antioquía
reconoce el Evangelio. O sea que eso es un memorial lo que se hace, la Santa Cena. Y el mismo César, Ignacio estás Toquía teniendo lo un dice. problema gramatical, César. Te explico. No, ningún problema, si lo está diciendo literal. No. Dice que Enfatiza ninguno en la tenga, carta a los Niñotas, aparece de manera literal que que ninguno la tenga rencor Eucaristía. alguno contra su prójimo. No deis ocasión a los gentiles para que no ocurra que por algunos necios la multitud de los impíos sea blasfemada, porque hay de aquel por cuya vanidad mi nombre es blasfemado delante de algunos. O sea, él habla, fíjate bien, Ok, habla, César, dice, por lo tanto, ok, amados, César, hagamos un ejercicio. cubridos de la fe, que es la carne de Cristo. Dice. Y César, ustedes hagamos un mencionan que cuando ejercicio. Déjame la explicarte. carne, Ignacio Toquía menciona la carne como el evangelio de Cristo. Lo dice literalmente, lo dice. César, te explico. Y tú sacaste de Apliquemos contexto. el principio. Escúchame. Permiso, dame un permisito. O sea, que cuando Ignacio Toquía habla de la Eucaristía, se está refiriendo a la sola Escritura. Entonces, ustedes no tienen cómo poner realmente los textos, sacando las citas de los padres de la iglesia. Y a César, propósito, ustedes son protestantes. Los católicos son protestantes. César, hagamos un ejercicio. Conoces el principio metodológico de la navaja de Occam. Que si hay varias explicaciones complicadas para una teoría, entonces la más simple suele ser la más verdadera. Hagamos una simple búsqueda en internet, ¿verdad? ¿Qué dice? Los primeros cristianos interpretaban la Eucaristía de manera literal. Te lo busco. Los primeros cristianos. Mira, Sí, Ignacio Toquía aquí también refuta también el primado de Pedro. Te puedo dar las citas donde refuta el primado de Pedro. No hay primado de Pedro. Moncada, es increíble cómo transgiversa los textos, cómo manipulas todo, cómo si lo dice haces una literalmente, la ensalada. carne, mira, así lo dice. Te lo vuelvo a leer. Literalmente lo dice. Moncada, yo no puedo gritar, por favor. No me hagas gritar. Oye, pero es que no estoy tergiversando nada. Escúchame, por favor. Escúchame, por favor. Si tú no lo crees, ya es problema tuyo. Ya. Moncada, ¿te puedes callar 2-3 minutos, por favor? Ya te dije que no puedo gritar. No puedo hablar fuerte. Revise la carta a los cristianos. Moncada, por favor, ¿te puedes callar 3 minutos? En el inciso número 8. Moncada, lo dice literalmente. te estoy pidiendo de la manera más educada. Moncada no es una persona civilizada y educada. No vas a lograr que te deje hablar porque es perverso. Sí, pero es que yo no puedo gritar. A ver, Moncada, ¿por qué entonces cuando Jesús dijo, esta es mi carne y esta es mi sangre, en San Juan 6:66, por cierto, ahí están todos ustedes que se fueron? A ver, si no era literal, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Porque sabían y entendieron perfectamente que lo que Jesús estaba hablando no era un símbolo. Es más, la palabra símbolo lo dice el mismo texto. No está, todavía no he terminado. Te callas porque todavía no he terminado. ¿Quieres que así te hable? Así te voy a tratar. Pero no conocen los textos. Tú no conoces el texto del capítulo 6 de Juan. Así te voy a tratar, Moncada. Escúchame. Cuando Jesús habló, no habló de manera simbólica. Es más, en la Biblia sí habló de manera simbólica. No dice, ¿en dónde aparece la palabra simbólica? Ahí yo nunca he visto que diga simboliza. Ahí dice, esto es verdaderamente mi cuerpo y este es verdaderamente no dice, yo me voy a transformar en una galleta, nada dice eso. Usted se es que no, ese es tu problema, que tú piensas que hay una transformación. No existe tal cosa. Es una transustanciación, lo cual es totalmente diferente. Es más, Señora, cuando los apóstoles de Maús, les dijo Jesús, quédate con nosotros. Escúchame, cada que estoy hablando. No te he dado permiso para hablar. No te estoy hablando, no te estoy dando permiso para hablar. Deja que yo termine ya. Dentro de los accidentes con los discípulos de Maús, no cambia nada. Dice que lo reconocieron al partir el pan. ¿Qué significa eso? Que hasta que comieron su cuerpo se entendieron todo. Por favor, Moncada, ¿quién quieres ver? Mira,
vete allá a tus changarritos, protestantes a engañar y a captar, ignorantes. Yo aquí sé que cuando los discípulos de Maús estaban con Jesús, ellos le dijeron, quédate con nosotros. Ahora vamos a ver si Jesús se quedó. Sí se quedó. Lo que tú estás ¿En qué forma le pan es un argumento de y Luis la prueba Toro, es un que lo argumento bien chafa. reconocieron hasta ese Es un momento. argumento bien chafa Por porque, a favor. ver, ¿dónde dice que ahí se No, quedó no, no, Jesucristo? Es Mocana. una Así brinques, hipótesis, patalees, haz una lo que quieras, hipótesis que berrinche. dicen, ahí se quedó Jesús. A ver, ¿dónde está el texto que dice que ahí quedó Jesús? Bueno, nomás lo infieren. Infieren Pues en el ahí texto, ahí no juntito dice donde nada dice de que es eso. un símbolo, la palabra símbolo Pero tampoco ¿dónde? A ver, parece. el texto que No he acabas de visto la leer, palabra que símbolo, dices no he que ahí visto la se quedó palabra Jesús, símbolo. muestra No he el visto que texto que diga dice que ahí quedó simboliza o Jesús. representa No, nomás Moncada. infieren en No el texto, así mientas, que no mientas. Señora, esos son el texto argumentos de dice, Luis haced Toro. esto en memoria mía. El mismo Señor Claro. Jesús lo dice. Haced esto en memoria mía. Es un memorial. La Santa No, Cena yo es un estoy hablando memorial. de No se Juan, yo transforma el estoy Señor hablando de Jesús en Juan, una del galleta. capítulo 6 de Juan. Eso es Yo ridículo. estoy hablando del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y Yo no estoy Juan hablando capítulo de la 6, última versículo cena. 27 dice, Estoy trabajad por hablando, la comida y es más, también ahí que dice, perece. tomen, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Trabajad En la por la última comida cena, que no Pablo perece, también lo dice, sino que a por vida eterna favor. permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. No habla de una comida física, señora. Habla de algo espiritual. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo. El Ajá. apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el Y entonces, capítulo 10, ¿por qué del le dice, versículo si del quieren 3 al tragar, traigan 4, en su casa, pero habla de no pequen comida contra el y cuerpo y bebida la sangre de espiritual. Jesús? ¿Por qué ¿Usted le cree dice, que si cuando la quieren tragar, samaritana traigan le en su dijo, casa? Pero dame no de beber vengan el aquí a agua, usted hacer cree que le estaba eso, diciendo de porque un el que agua peca literal? contra el cuerpo de Jesús. Y El que cuando el peca Señor contra el Jesús cuerpo de dice en Juan Jesús. Si 14:6, fuera yo nada más soy el un símbolo, camino, ¿usted cree que es pues una es una carretera el comida y Señor nada Jesús? más. Así como No, ustedes lo hay que dicen. interpretar Ay, los por textos, favor. señora. Saca fuera de Ay, Dios contexto los mío. textos de la Biblia. Exactamente lo que ustedes hacen. Pues Mira, eso es exactamente lo son que los ustedes Que hacen católicos y no que ya. conocen los entienden textos de como la los Biblia. fariseos, porque los fariseos dijeron, ¿acaso este persona nos va a dar su carne a comer? Porque ellos pensaban que Jesucristo estaba hablando de que les iba a dar su carne literal. Pero ¿qué Literal. entendió Pedro? Dijo, solo tú tienes palabra de vida eterna, porque él había entendido que lo que estaba diciendo Jesucristo era más espiritual que físico. ¿Por qué se fueron los que se Si fueron, lo los dice que Juan, andaban con en Jesús? Juan el Porque capítulo 6, creyeron ellos el que era versículo literal la 42 lo carne que dice. les iban a Las comer. palabras que yo he hablado son espíritus Exacto. No, no y es Porque son vida. cierto. O sea, es algo los que se espiritual. fueron, los que No se es fueron cierto. Ahí le creyeron que explica La el era mismo clave Señor literal, por Jesús, eso no para es se que la señora fueron. no cierto. conoce los textos de la Biblia. Miente, César, miente. Estás mintiendo. La Ahí lo realidad dice el es que texto, que Cristo lo dijo. literalmente. Busquémoslo en la Biblia La clave católica. es lo que nadie dijo. La clave es lo que no dijo Jesús, porque Jesús no les dijo, hey, regrésense, no se vayan. Yo estaba hablando en un sentido espiritual, en sentido Así lo dice, simbólico. así lo dice, en un No, no, sentido no, espiritual estoy no, hablando. Y los las dejó palabras que ir, yo le hablo, los dejó Son ir, espíritu y los son dejó vida, ir, dijo los Jesús. dejó Son ir, espíritu y los son dejó vida. ir, no los hizo regresar Claro que lo que estaba hablando era corrigiéndose, espiritual. no a se ver, Jesús a ver, retractó, mismo lo dijo. no se vamos a leer el retractó, texto a los ver qué dejó dice. ir, no se retractó. Esas son las palabras clave y de ahí no mueves a ningún católico. Cristo no se retractó, Cristo Pero los dejó ir a y ver, lo que hizo mi fue decir, estimado, ustedes ¿cómo también me van a interpretas tú cuando abandonar. Juan Jesucristo Los dijo, dejó ir, las capítulo 6, palabras los que he versículo dejó hablado son ir, 73. espíritu y son los vida? dejó ir, ¿Él los estaba dejó hablando ir, los dejó ir, espiritualmente o él no se estaba Juan hablando retractó. capítulo literalmente que les Así que 6, iba a dar nada a de comer su versículo otras carne? palabras que no 63. las puedes El utilizar. espíritu No es el puedes que da vida, utilizar la otras carne para palabras nada porque no se aprovecha. Las retractó, palabras los que yo dejó he ir. hablado No se son retractó, los espíritu y dejó son ir. vida. No se No es que retractó, los transforme el hizo Señor ir. Jesús en una No se galleta. les dijo para Ustedes evitar que se malinterpretaron los fueran. textos de la No se Biblia. les dijo para evitar que se ¿puedo? fueran. No ¿Puedo estaba leer? corrigiendo un error. Permiso, Literalmente Estaba hermano. lo dice el mandándote texto. a tu lugar, que es el Hermano, Averno. Estaba mandándote a tu hermano, lugar, que es el Averno. Tu hermano, lugar es el Averno, te permiso. estaba mandando al Averno porque eso era lo que tenía que hacer para que pudieras neciar estupideces cuando no se retractó y los dejó ir. Pero no se retractó y los dejó ir. Y si dijo algo que pudieras interpretar para convertir en un símbolo las palabras de Cristo, fue para que te vayas al Averno, que es el lugar propio para ti y todos los que crean lo que estás diciendo tú. No, que el católico cristiano, mira, Amén, A bien ver, dicho. permiso, A ver, Minor, te voy a leer Lucas capítulo 24 y después
analizar lo que quiera. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, era Cristo, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, punto y coma, mas él se desapareció de su vista. Adelante. Sí, claro, es que simplemente está dando a entender de que ellos reconocieron que cuando él partió el pan con ellos, y es lo mismo que él estaba haciendo. Ahora lo que muchas veces dicen los católicos es que como ahí se les abrieron los ojos y ahí Cristo se queda en el pan. Pero ¿dónde dice que ahí se queda en el pan? Si simplemente el texto Eso lo diciendo se inventaron ellos. desapareció de sus ojos. Entonces, ellos Así es. tienen realmente que inferir en el texto y Tienen que dar torcer a el entender texto. el texto lo que los católicos quieren creer, pero el texto en ningún momento dice que Cristo quedó en el pan. No lo dice El el texto texto. No lo dice es, dice. no dice Lo tienen que significa, no inferir. dice Y cuando tú aparenta, infieres, no ahí dice donde es tuerces memoria. el texto, Mira, contaminas el texto, en más, destruyes el texto. en Juan, en el capítulo 6, versículo 35, dice de la siguiente manera Jesús, mire, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Ahora, fíjate bien, estas son las mismas palabras que le dice a la samaritana. Fíjate qué importante es esto. Y esto es espiritual. La pregunta a la samaritana, ¿le dio de beber agua? Obviamente que no. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo, pero no quieren reconocer que se equivocaron. Y el mismo Y Juan, no se puede capítulo entender 6, que él En versículo Juan estaba. 63, capítulo 6, versículo literalmente dice 51 que dice, son yo espiritual las palabras. soy el pan vivo que descendió del cielo. Cristo es el pan vivo que desciende del cielo. Punto y coma. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Hasta ahí, el que cree en él vivirá para siempre. Punto y coma. Ahora dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí El estamos hablando del Evangelio, el igual que que lo dice come Pero Ignacio mi es que la III, lo carne Biblia explica en y las cartas bebe mi demostrada, también. sangre, la Biblia en mí demostrada dice, permanece y yo en porque él. mi carne No, es mi las verdadera las Biblia. cartas de los padres apostólicos lo dicen también, literal. Pero El bueno, pan que yo ustedes les los daré es mi protestantes Biblia. católicos pues inventan cosas. ¿Dónde dice el pan que yo les daré es mi Biblia? En tu doctrina, en la Mira, Biblia no. yo creo que es muy necesario entender la retórica que usa el Señor Jesucristo. Incluso Ignacio de Antioquía lo usa también cuando va a su martirio a Roma. Incluso él dice cuando envía la carta a los romanos para que no lo rescataran de los leones. Incluso él dice, yo quiero ser el pan de Dios, dice él. Yo quiero ser molido, así mismo como Cristo fue molido, así quiero que mi cuerpo sea molido en la boca de los leones y ser el pan de Dios. Entonces simplemente hay que entender en la manera que ellos hablaban, ¿no? No lo puedes entender a la cultura que nosotros tenemos ahora. Ahora, si nosotros escuchamos a nuestra cultura, nosotros diríamos, oh, sí, era pan verdadero. No, simplemente hay que entender en la retórica que ellos usaban en la cultura en ese tiempo. Y ese es lo que Jesucristo usó también, porque también él dejó que lo que él hablaba era espiritual, lo que se comía, como por ejemplo dice, si no me equivoco, Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entiéndese bien que la palabra es el verbo Jesucristo, y se Mira, tiene que mira, comer la palabra, mira, aquí no en el su carne texto, literal. en Lucas, usa el mismo lenguaje. Fíjate qué importante. Y aquí menciona la vid. Mira lo que dice. Y es que es fácil refutar a los católicos porque no conocen las escrituras. Dice así de la siguiente manera. En el 18, lo voy a leer del 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. Fíjate bien cómo dice, el fruto de la vid.
hasta que el reino de Dios venga. Y mira cómo pone esto. La vid, menciona la vid, es lo mismo que menciona la parábola de la vid en Juan capítulo 15. Fíjate qué importante es esto, que está hablando del evangelio. Que por vosotros he dado, dice, haced esto en memoria mía. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Dice, fíjate cómo termina la frase, haced esto en memoria mía. O sea, que él no estaba transformando en una galleta, sino que era un memorial que se iba a hacer hasta que el Señor Ok, Jesucristo regresara, permiso, hasta que Él primera, venga. Fíjate bien. permiso, Y permiso. es lo mismo, espérame, ahora ya hablaron bastante ustedes, ahora voy yo. No, Y solo mira lo que hablé dice el toda la apóstol noche, Pablo, estoy vuelve grabando y no hablé nada. el apóstol Pablo también lo dice y lo vuelve a refutar a los católicos, No estoy la hablando Eucaristía nada, estoy católica. escuchando hace una En el hora. 23, en capítulo 11, Primera de Corintios 11, Primera de Corintios, capítulo 11, permiso, la 11, lectura es mía. 23 Porque al yo 24. recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué tomó? Ok, Pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y lo dijo, partió. tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí está. Asimismo, Haced esto en memoria de mí. bien, Ahí está. asimismo tomó la Y mira, copa así mismo, ok, después de Sí, haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así en pues, memoria, todas o las sea, veces es un que memorial comieres, de Cristo, sí. es un escucha recordatorio. César Moncada, así pues, todas las No veces es que que se comieres transforme este el Señor pan Jesús en y una galleta, es bebieres esta ridículo eso. copa, te está hablando el No le apóstol dio Pablo órdenes. en el versículo 26. Así pues, todas Estamos las en un, veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué cosa vas a anunciar? La muerte del Señor. Anunciáis hasta que Él no, venga. anunciar hasta que Él venga, De hasta que Él manera que venga. cualquiera, Una pregunta, de manera, Anne. no, sigo O sea, leyendo, no no se me transforma en interrumpa, una yo no galleta. interrumpí a nadie. De manera que cualquiera que comiere este pan simbólico o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Eso dice? No. Dice esto, de manera que cualquiera que comiere este Pero ahí pan no o dice, yo me bebiere voy a esta transformar en copa una del galleta para que Señor me coman ustedes. Eso lo está indignamente, inventando ustedes. será, no, yo estoy leyendo, será culpado Claro, porque es un del memorial que cuerpo se hace y en de la nombre de sangre Cristo. del Señor. Por tanto, en el versículo 28 dice lo siguiente, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Exacto, Porque el que todavía dice del come y pan, bebe ya no dice de mi cuerpo. indignamente sin discernir, sin diferenciar el cuerpo del Señor, come juicio y bebe para sí. Juicio come, eso dice la Biblia. Juicio Y come porque es y un bebe vituperio a para Cristo. sí. Explica el versículo 29. Adelante. Ok. El texto de la Biblia dice claramente, y se lo acabo de mostrar yo ahorita, como lo dice literalmente. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad esto, comed esto. Dice. Es lo mismo que dice el Ignacio de Turquía. No, Dice quiero que explique claramente el que versículo Dime comer el quién 29. cuerpo de tiene, Cristo, fíjate, dime, Pero a que a déjalo ustedes hablar, permíteme, les guste, Anne. ¿quién tiene yo no tengo la permiso? culpa, pero los padres Permíteme, apostólicos enseñan también lo ¿quién que dice tiene el apóstol permiso de Pablo. mentir? Yo tengo ¿Quién tiene pruebas permiso de mentir? históricas, tengo pruebas bíblicas, ustedes no tienen nada, solo No tienen una quiero interpretación prueba, privada quiero de ustedes. explicación de Primera de Corintios capítulo 11 versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Haced Señor, esto en juicio memoria come mía. y bebe para sí. Fíjate bien lo que Adelante, dice. adelante. Así Todo pues, te lo va a todas las reducir veces a que comieres este memoria, pan y mujer. bebieres esta copa, Todo es la memoria para muerte del él. Señor anunciáis hasta que Él venga. No dice, fíjate bien, dice que anunciamos la muerte de Él hasta que Él regrese. O sea, que Él no baja en forma de galleta como ustedes que se lo están comiendo en la Eucaristía. Ustedes ¿Quién tiene malinterpretaron permiso el de texto de la mentir? Biblia. Y es lo mismo que dice Ignacio de Antioquía. Yo te acabo de refutar Permiso, el mismo Ignacio de otra vez Antioquía. la Dime pregunta que quién. nadie me la contesta. Primera de Corintios 11, 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir y diferenciar, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero cuando habla del cuerpo del Señor, está hablando de la iglesia, del evangelio. Por eso se refiere al cuerpo del Señor. Come juicio, ¿por qué?
Y habla y sigue hablando de la iglesia. Juicio come y bebe para sí. Y el 30 lo dice. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Está hablando de la reunión de la iglesia. Voy Entonces, a tener y que sigue leer desde el diciendo el versículo 32, mas siendo 28. juzgados somos castigados por el Señor Voy a para tener que que no leer seamos el condenados por versículo el mundo. 28 para que otra vez me puedan Así que, explicar. hermanos, Pero el 33, hermanos míos, Anne, mira, cuando reunís a comer primeramente, aislados los unos a los otros, Pido no, permíteme, explicación y no hay. Primera de que Corintios quiere sacar fuera de capítulo contexto 11, un texto de la Biblia. versículo. permíteme, No, cuando Pablo permíteme a Saca mí, dice, fuera de que Anne, los contexto estoy cuando el texto de escuchando Pablo la desde Biblia dice, fuera ahora. de contexto. Primera de a ver, Corintios permíteme, capítulo 11, desde el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, del pan y Es la un copa que te estaba memorial, hablando. Ana, es un memorial. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Me pueden explicar versículo 28 y 29? Claro, si tú haces un memorial en nombre de Cristo indignamente, es un pecado terrible. Eso es lo que está diciendo el texto. No está diciendo yo me voy a transformar en una galleta para que me coman los católicos romanos. No, eso no lo está diciendo. Sacando claro, fuera de simplemente contexto el está texto de la hablando Biblia. de que el cuerpo de Cristo es santo, la iglesia es santa, no tiene que, si tú entras con pecado dentro de con la congregación, tú estás comiendo, tú no eres parte del cuerpo de Cristo porque tú eres condenado con ellos. Perdón, tú eres condenado y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe de ser santo. Por eso dice, el que come para sí, ¿ok? Come para juicio para sí, no está hablando para toda la iglesia, porque la iglesia tiene que ser santa, el cuerpo de Cristo, porque somos cuerpo de Correcto. Cristo, Así toda la mismo iglesia, es. ¿ves? Ahora, lo que yo quiero entender más o menos, Anne, cuando tú leíste, cuando Pablo dice, eh, el día que el Señor fue entregado, tomó pan y vino, y él dijo, y lo partió diciendo, tome, este es mi, dice, y él lo partió diciendo, coman y tomen. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Dice que fue dado por ustedes, que es el pacto. Ahora la pregunta mía es, ¿dónde se efectuó el pacto? ¿El pacto se efectúa en el momento que él parte el pan o se efectúa en la cruz del Calvario? ¿Dónde fue realmente partido su cuerpo? Una vez más, porque parece que la gente no quiere No, pero contestar. respóndame, Primera, respóndame. no, la que pregunté Pero soy yo, no han sí, respuesto pero nada, no han respondido nada. respóndeme Primera de Corintios capítulo 11 está hablando del pan y la copa, y me salen con la iglesia. A ver, el pan y la copa. Así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, voy a tener que leer otra vez porque parece que no escuchan. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, César ya lo dijo. De manera que cualquiera que comiera este pan, no es tan chino la palabra, o bebiera esta copa, no es tan chino del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ana, Porque el ¿quieres que te que lo explique? come Yo te lo voy a otra explicar. vez, porque el que come otra Mira, vez, porque el Ana, que come y Ana, bebe Ana, indignamente sin Ana, discernir. tú no A ver, conoces ese escucha la texto, no lo palabra has de estudiado. Dios, escucha, se Yo he aprende estudiado que esa detenidamente abogada. ese texto. Te Porque lo el que puedo explicar come y bebe perfectamente bien. indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come Cuando dice y el cuerpo bebe del para Señor, sí. está hablando de la ¿Pueden iglesia. explicar sobre el No pan y la respeta la copa? palabra. Bueno, No como respeta veo la que no lectura de la explica palabra. nadie, me voy al último versículo y finalizo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. A ver si lo pueden explicar y logran explicarlo y lo pueden entender. La copa de bendición que bendecimos, hermanos, no es la comunión de la sangre de Cristo, común unión se une. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Pueden explicar esa comunión? Exacto, Es la exacto, la comunión del comunión, cuerpo de Cristo, común la unión, comunión de la porque iglesia, está hablando Ana, de la iglesia, claro. la comunión Y, de la iglesia. No es, no es que tú te unes a Cristo, no es que Y la te sangre comes de a Cristo Cristo y te también es comes la la carne de iglesia. Cristo. Está hablando de la iglesia, es Sí, la comunión eso es del lo cuerpo que de es. Cristo, o sea, de la iglesia. Ay, Ana.
Tiene que leer más en contexto los textos de la Biblia. Hay muchas personas que han abandonado la Iglesia Católica después de Honestamente, les estudiar he leído la esos textos. Biblia y como no ¿Me dejas entienden, decir un no quieren contexto, escuchar. Anita, por favor? Anita, ¿me puedes dar permiso de decir un contexto? Please, te lo ruego, te ¿Vale? lo suplico. Hay un contexto de la Biblia que siempre omiten. Hay un mandamiento que dice, no levantarás falso testimonio ni mentirás. También dice la Biblia muy claro, Dios a nadie le ha dado permiso de pecar. Entonces tengo una pregunta. ¿Conocen a alguien a quien Dios le haya dado permiso de pecar violando esa orden de que a nadie le da permiso de pecar? Porque si Cristo dice, hagan esto en memoria mía, hagan memoria, esto memoria, en memoria, mía memoria, decir mía memoria, esto memoria, es memoria, mi memoria, cuerpo, memoria, no necesito que me repitan memoria, me sé la palabra de memoria, son 7 letras, tiene 2 M's y 3 vocales, entonces lo sé, gracias por la ayuda en recordarlo. ¿A quién Dios le da permiso de decir esto es mi cuerpo siendo mentira porque no es su cuerpo? Pues el Señor Nos Jesús manda a también dice que es repetirlo. una roca, no, Nos no manda vamos a a decir que es repetir, una roca hagan esto, literal. decir, También esto es dice mi que es un cuerpo, esto es mi camino. sangre. Pero no Sí, importa que sea fuego. mentira, porque como yo les estoy diciendo No, que qué lo digan, mentira, 28 le tienen cuartos. permiso de pecar y de mentir. Esto es mi No, cuerpo, no, ya esa que por es una vosotros falacia, porque incluso en Juan 17, cuando Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Ahora, si yo veo ahí verdadera es porque es verdadera. Ahora, ¿tú crees que Jesucristo es un vid literal? Porque ahí dice Eh, verdadera. Sí, o sea, ¿O él mira, está mira, mintiendo? y ahí eh, menciona la vid. En a ese mismo mí, texto Ah, de bueno. Ah, Lucas bueno, menciona la tienes vid. que entender en qué contexto está bueno, hablando las si escrituras. terminan de discutir babosadas, les contestaré Babosada es mientras lo que apago mi dices tú, micrófono. porque tú dices, porque dice mi cuerpo, entonces no debe ser su cuerpo. O cuando tú dices cuerpo, literalmente tiene que ser su cuerpo. No, tienes que entender en qué contexto está hablando el Señor Jesucristo. Literal es una palabra que utilizan ustedes preferentemente para heretizar, porque como lo único que les interesa son las letras de la ley, las palabras escritas tinta negra sobre papel blanco, no les importa lo demás. Pero la palabra literal, para empezar, no está en la Biblia. Y como eres bibliólatra, no tienes derecho a usar la palabra literal, porque esa palabra no está ni una sola vez en ninguna parte de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Literal se refiere a la letra, A ver, si corresponde Cienfuegos, con la letra. Ahora, Cienfuegos, cuando nosotros creemos en la sola escritura, tú no creemos en dices, soloísmo bíblico. No confundan la sola escritura con soloísmo bíblico. Yo no creo en soloísmo ahora, bíblico. Yo ahora cuando tú dices, acepto cierta parte de los concilios, acepto ciertas cosas, pero no si la Cristo, principal autoridad que nosotros tenemos es la Biblia. si Cristo dice que Él es la vida verdadera, Él es la vida verdadera porque Cristo lo dice, y si no te gusta, puedes hacerte budista, puedes hacerte islámico, puedes hacerte ateo, puedes hacerte hinduista, pero si Cristo dijo yo soy la vida verdadera, pues Cristo es la vida verdadera. Ahora, que si Cristo es Entonces, una tú vida creerías que hecha él de es una letras, una vida literal, es verdadera, es genuina, es una bueno, vida, pero tú y crees lo que, está que la carne diciendo. que se da es real, ¿o sí o no? Si él dice es y no dice simboliza, aunque ustedes utilicen la palabra memoria o la palabra símbolo, entonces sí lo es. Y el problema que tienen primero ustedes para empezar es que en el alemán y en el inglés solamente tienen un verbo para ser y para estar, y ni siquiera pueden distinguir ser y estar. Y aunque hablen en español, su mente es incapaz de separar esas dos cosas distintas que unen en un verbo tanto los alemanes como, por cierto, los griegos y también los gringos. El Entonces, verbo según to be Gerardo, significa como ser Cristo y se estar. convierte en el pan que ellos parten, entonces una vid se puede también convertir en Cristo también. Entonces tengan cuidado cuando salgan y corten una vid, no vaya a ser que sea Jesucristo. Entonces, ¿ves lo No, ridículo de tu argumento?
No tiene nada de ridículo. Si él dijo, yo soy porque, la vid, simplemente él ya es la vid verdadera. Y lo es en un sentido que se les escapa, porque cuando dice que es primogénito de toda la creación, ¿verdad que él estaba hablando espiritualmente, Gerardo? Cuando él dice soy la vid verdadera, ¿estaba hablando espiritualmente, sí o no? Espíritu no significa mentira. No, él está hablando espiritualmente, yo no dije que él está mintiendo. Él si dice verdadero, y al decir espiritual. verdadero con espiritual quieres decir que es mentira, tú estás asociando a la espiritualidad. No, yo no dije que es mentira, para Gerardo, escuche lo que le estoy diciendo. Él estaba hablando figurativamente, pero él estaba hablando espiritualmente. Porque nosotros no somos ni rama, no somos nada de eso. Simplemente le está hablando figuradamente. Igual cuando use la palabra que espiritualmente no significa figuradamente tampoco. Figuradamente. Espiritualmente no significa ni figuradamente ni mentirosamente. No es ninguna de las dos. Y en Lucas menciona, ahí menciona en Lucas, también vuelve a mencionar otra vez la vid. Cuando dice espiritual es que es una verdad de un nivel superior, no que es una mentira disfrazada. Y tú quieres convertir espiritual en mentiras disfrazadas para engañarme a mí, pero yo soy filósofo, entonces no me engañas porque soy filósofo y soy teólogo. Bueno, yo soy lectora nada más. Mateo capítulo 26, con esto sí finalizo. Mateo capítulo 26, desde el versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan. ¿Qué tomó? Pan. Pronunció la bendición. ¿Qué pronunció? La bendición. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Amén. La Biblia dice que hay un solo perdón. Hebreos 7:24, un solo perdón. Hebreos 10:14, una sola ofrenda por los pecados, una. No hay dos ni tres. Y Hebreos 7:24 lo dice literalmente, no hay purgatorio. No existe el purgatorio, no hay. Pero ¿para qué te va el purgatorio si no estamos hablando del purgatorio? Acá está hablando del pan y la copa. Es desviación para escapar. No, pues es que el texto de la Biblia habla literalmente. Lo que sucede es que ahí otra vez sale el error. Todos somos un mismo cuerpo porque todos comemos un mismo pan. No comemos otro, es exactamente el mismo. No hay dos galletas, ni dos hostias, ni dos panes. Cuando el sacerdote consagra, al tomar ese pan, está tomando exactamente el mismo pan que Cristo. Es una máquina del tiempo que está borrando las barreras del tiempo y del espacio y uniendo sus manos a las de Cristo para tomar ese pan. No es otro pan, no es un nuevo pan, no es una nueva hostia ni un nuevo sacrificio. Está ofreciendo el mismo sacrificio, pero enfrente de distintas personas. La Biblia dice que no se repite nos toque la última cena, pero todos comemos del mismo pan y por eso todos somos un mismo cuerpo, y así es como lo dice precisamente San Pablo. La Biblia que dice, César, que no se repite sacrificio. Sí, dice que no se repite. O sea, la Santa Cena es un memorial de Cristo. Que el sacrificio de Cristo no se puede repetir. Es una vez y para siempre. Como dice Juan 10, 14. Primera de Corintios 10:17, ¿qué dice? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de aquel mismo pan. Nada de repeticiones, no es cierto. Tú tomas como burla lo de la repetición, pero no hay repetición. Somos un mismo cuerpo los que aceptamos esta verdad bíblica, porque todos participamos de aquel mismo pan. Tú no participas del mismo pan.
Tú si lo recuerdas con el pan que se le haya ocurrido preparar a doña Chonita la noche anterior para la fiesta. Pero nosotros participamos de aquel mismo pan. Primera de Corintios 10:17. Con ser muchos somos un cuerpo, el de Cristo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Jesucristo murió una sola vez en la cruz. Ese sacrificio es cruento, pero ahora el sacrificio este es actualizarlo. Por eso dice, cada vez que comas este pan, la muerte del Señor anunciares. ¿No te dice eso en 1 Corintios 11? Mira, Malaquías capítulo 1, versículo 11 te dice lo siguiente: desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio. Oh, y una oblación pura. Grande es mi nombre entre las naciones. Dice Yahvé, dice Dios, dice Yahvé, Sabaoth. Amén. Bendiciones, hermanos, y yo los dejo hasta mañana. Muchas bendiciones.